Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí en los controles para iniciar otro viaje al infinito y más allá. Este recorrido supersónico que hacemos por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Empezamos con la parte que no es realmente buena, no es buena. Faltan reactivos para medir la carga viral en pacientes con VIH. Esto es grave porque no se puede medir justamente el nivel de virus que tienen en la sangre y eso no permite saber cómo marchan los tratamientos. Es algo que tenía que comprar el Ministerio de Salud de la Nación y enviar a las provincias. No lo están recibiendo, las provincias están suplantando esos faltantes como pueden, haciendo compras por su parte, a veces incluso hacen compras hospital por hospital, pero los infectólogos e infectólogas están realmente preocupados porque faltan tanto para medir la carga viral de pacientes con VIH como para medir, por ejemplo, los niveles de CD4. O sea, todos los parámetros que le permiten a los médicos saber cómo marcha ese paciente. No olvidemos que el VIH-Sida es una enfermedad que es transmisible, así que es muy importante poder, primero, detectar a las personas que viven con el virus y tratarlas, porque si están con niveles indetectables del virus, esas personas no lo transmiten, pueden hacer una vida perfectamente normal. Bueno, esperemos que esto se subsane, pero es grave, es una situación bastante grave. La otra mala noticia de la semana es que ya está en vías de privatización IMSA, una empresa metalúrgica que se había pensado que iba a ser algo así como la INVAP de la metalurgia, con un centro de investigación abierto para todos los investigadores del país. Y bueno, si esto pasa a manos privadas, hay que ver qué pasa con todo eso, ¿no es cierto? No, si queda en manos de una empresa privada, eso se perdería para la ciencia y la tecnología nacional. Y la otra noticia es que renunció un integrante del directorio del CONICET y lo hizo con una carta muy dolida y dijo, no renuncio por motivos personales, sino porque se pretende someter a investigadores cuyo ingreso al CONICET ya estaba aceptado a una segunda revisión que no apunta a su excelencia científica ni a su capacidad, sino a detectar sesgos ideológicos. Esta persecución ideológica es algo que nunca se vio. El doctor Manuel García Solar era hasta ahora el representante de las entidades del agro en el directorio del CONICET, que tiene 8 miembros, 4 son por una de cada una de las grandes áreas de investigación y 4 están en representación de distintos sectores de la sociedad civil, como las universidades o en este caso la industria o el agro. Bueno,
Este es un breve repaso de las novedades que se van produciendo día a día en la semana, pero ya mismo nos largamos al viaje que hacemos siempre, cada 7 días, al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como siempre les recordamos que estamos en vivo a través de El Destape, AM 1070, también a través de TDA y el canal número 20 de Telecentro. Me olvidaba, también a través de la transmisión de YouTube en vivo de El Destape hasta las 22, haciendo Al Infinito y Más Allá. Recuerden también que todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando de los contenidos en formato de audio para escucharlo tipo podcast, lo pueden hacer como muy fácil, ingresando a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con talentos, con noticias, con cada una de las entrevistas y con todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora, como hacemos habitualmente, vamos a abrir las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar y acompañarnos durante toda esta hora de ciencia, salud y tecnología. Vía WhatsApp nos pueden escribir al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También nos pueden dejar sus mensajes de audio de hasta 1 minuto para que podamos compartirlos al aire. Nos pueden escribir además a través de Twitter en estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag alinfinito y más allá. Además, los leemos en el chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta noche. Así bien, velozmente, como hacemos todo aquí en Al Infinito y Más Allá, vamos a concentrarnos en un tema candente. Justo ahora acaban de pasar las elecciones en los Estados Unidos. Nosotros tenemos elecciones el año próximo. Arrecian los pronósticos. Se pronostica qué precio va a tener o va a dejar de tener el dólar. Y bueno, ¿cómo se hacen los pronósticos? ¿Por qué fallan algunos tanto? ¿Sobre todo se puede hacer un pronóstico? Se lo vamos a preguntar al autor de un libro delicioso que estoy empezando a degustar y les recomiendo porque es apasionante, al autor de Viajar al futuro y volver para contarlo. La ciencia detrás de los pronósticos, escrito por Walter Sosa Escudero. Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Economía en la Universidad de Illinois, especialista en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Es profesor plenario y director del Departamento de Economía en la Universidad de San Andrés. Además, es investigador principal del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Ahí veo allá atrás tu guitarra eléctrica, porque además sos un muy solvente guitarrista, además de matemático, especialista en estadística y en todas estas cosas de las cuales escribís para legos, para público que no siguió la carrera de matemática. Al profe al que le tengo un cariño especial porque pude participar en un mini curso que hizo de estadística para periodistas, que necesitamos entender la estadística, saber cuándo los números que nos dicen son confiables o no, de dónde surgen. Escribió este libro que, miren, para que se hagan una idea, les cuento nada más algunos de los títulos de los capítulos, para que se vayan entusiasmando con la lectura de este libro. Por ejemplo, ¿qué quiere decir 90% de probabilidad de lluvias? Encuestas electorales, Big Data y el tenedor libre de la estadística. El efecto mariposa de las encuestas mal hechas. La maldición del premio Martín Fierro Revelación. El efecto Mirta Legrand y las probabilidades condicionales. Todo en nuestra vida tiene que ver con las matemáticas, con las estadísticas y con los pronósticos. Así que realmente no es algo que está solamente allí en el ámbito académico para los entendidos, sino que cada uno de nosotros hará muy bien en entender un poco cómo
se hacen? ¿Cómo surgen estos pronósticos? ¿Qué probabilidades tienen de fallar? ¿Cuándo les tenemos que hacer caso? ¿Cuándo tenemos que tomarlos con pinzas? ¿Y es lo mismo predecir que pronosticar? No, bueno, varias cosas, ¿no? Hay dos acepciones, ¿no? La más trivial es pronosticar, que tiene que ver con adelantarse al futuro, ¿no? Los americanos tienen la palabra forecast para eso, pero la idea de predecir es bastante más general, que tiene que ver con lo que se dice en la jerga, rellenar un agujero informativo, ¿no? O sea, muchísimo de lo que hace, por ejemplo, el ChatGPT o de lo que hace la inteligencia artificial es rellenar agujeros informativos. Te pongo uno, por ejemplo. Mirá, las plataformas de streaming no saben mis gustos. O sea, no saben, por ejemplo, si película y quieren predecir si a mí una película me va a gustar. Ahí el tiempo no está ocurriendo, no es que están intentando predecir vos vas a ver una película, sino en la circunstancia de ver esta película a vos te va a gustar. Los algoritmos utilizan un montón de datos míos, de geográfico, etcétera, etcétera, para adelantarse a ese evento condicional. En la circunstancia en la que vos ves esta película, yo te pronostico que la que ves. Esa es una cosa, eso es predicción. Pronosticar es el ejercicio clásico de saber si va a llover mañana, saber quién va a ser el próximo presidente, saber cuánto va a valer el dólar. Pero a la larga siempre se trata de rellenar agujeros informativos para la toma de decisiones, ¿no? De eso se trata. Claro. Ahora, ¿por qué fallan tanto los pronósticos? La mayoría. Sabemos que, por ejemplo, los pronósticos meteorológicos a corto plazo son bastante acertados, aunque circula siempre la idea de que, el servicio meteorológico se equivoca, pero lo que pasa es que nos da probabilidades, ¿no es cierto? O sea, uno mira, yo todos los días miro el servicio meteorológico y dice, vamos a tener tal temperatura, que la acierta casi siempre, temperatura máxima, temperatura mínima, y dice, por ejemplo, hay 40% de probabilidades de lluvia. Entonces, claro, nosotros pensamos, va a llover, pero nos está diciendo que hay 40% de que llueva y por lo tanto 60% de que no llueva, ¿no? Ahora, hay otros pronósticos que uno se sorprende cómo le erran. Por ejemplo, los pronósticos basados en las encuestas electorales. ¿Por qué fallan tanto esos pronósticos? Mira, justamente todo el libro versa sobre esa pregunta. O sea, ¿por qué ciertos pronósticos funcionan muy bien, impresionantemente bien? Insisto, vos ponés en Google Maps que ir de acá hasta allá y te dice no solo por dónde tenés que ir, sino a qué hora vas a llegar. Insisto, yo hoy salí, yo vengo de La Plata y tengo que ir a mi casa en Núñez, tengo que cruzar 2 centros y me dijo exactamente 1:32 llegás. Yo hablé con mi hijo y le iba a andar prendiendo el horno que llego y llegué exactamente a 1:32 después de pasar 2 centros, el de La Plata y el de Buenos Aires. Funciona fenómeno. Después, como decís, tenés pronóstico que funciona muy bien, como contra lo que todo el mundo cree, el pronóstico de corto plazo del tiempo funciona muy bien funciona. Y después hay otros que funcionan raro o no funcionan, insisto. La meteorología de mediano plazo, como decís, es difícil. Por ejemplo, así como funciona muy bien el pronóstico de si va a llover mañana o no, o las chances de que vaya a llover, resulta que si vos decís, bueno, ok, pero yo, mira, quiero comprar carne para hacer un asado en la Navidad. Bueno, ese pronóstico es mucho menos confiable ahora. Y misma cosa pasa con los pronósticos deportivos y, como decís, también con las encuestas. ¿Por qué? Bueno, como diría Carlitos Tevez, porque es muy difícil, ¿está bien? Pero las dificultades son distintas, son de distinto orden. En la meteorología de corto y de mediano plazo, la dificultad tiene que ver con los fenómenos interactivos no lineales. Esto del famoso efecto mariposa, ¿no? De que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado, un tifón en África, por ejemplo. Entonces, en definitiva, esa complejidad tiene que ver con fenómenos altamente interactivos, no lineales, etcétera, etcétera, y por eso en el corto plazo se pueden perseguir, pero en el largo plazo están dominados por condiciones iniciales, interacciones, etcétera, etcétera. Esa es la meteorología de largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en política, en economía, en el deporte? Es que la impredecibilidad no viene tanto de esa complejidad, sino de que las cosas están interactuando. ¿Qué quiero decir con esto? Pensá en predecir si un penal va a ser gol o no. Bueno, ahí lo que está pasando es que lo que hace el delantero no es independiente de lo que crea que va a ser el arquero y así mutuamente.
Entonces, el azar aparece para no darse ventajas. Entonces, para ponerlo en fácil, la complejidad de la meteorología es un tipo no lineal, porque a la larga a las nubes no le importa 3 pitos lo que hacen los meteorólogos, pero resulta que a los mercados y a los políticos le importa lo que hacen los analistas. Entonces, lo que hace Trump no es independiente de lo que él crea que haga Harris. Lo que hace Milei no es independiente de lo que él crea que haya la contra. Entonces, en definitiva, los fenómenos políticos son súper interactivos por una cuestión estratégica, por eso es que son fenómenos que son muy complejos de predecir. Insisto, ni hablar de las predicciones que se basan en las redes sociales, que además tienen otro problema, que en general son casi la antítesis de una encuesta científica, ¿no? Claro, ahora también hay otros pronósticos, por ejemplo, cómo va a reaccionar la bolsa, o que incluso los bancos, las financieras, los fondos de inversión que tienen ejércitos de personas tratando de anticiparse a lo que puede ocurrir, también muchas veces fallan. Pero ciertamente fallan, pero no es tanto culpa del analista, sino que querés envolver un triciclo, o sea, estás queriendo predecir un fenómeno que está diseñado para tener esa cuota de aleatoriedad, ¿no? Primero vamos por contradicción. Si hubiese una forma trivial de predecir el valor de una acción o qué pasa con el dólar, bueno, se acabaría el hambre en el mundo mañana, ¿no? Porque le daríamos a todo el mundo la fórmula de cuándo es que hay que comprar, cuándo es que hay que vender. Pero ¿por qué aparecen estas impredecibilidades en finanzas? Porque la regla básica de la finanza dice que vos vas a usar plata siempre y cuando puedas comprar barato y vender caro. Ahora, convengamos que si yo ejecuto esa regla y vos también, y yo te voy a comprar, lo primero que tenés que adivinar es, mira, si este tipo me quiere comprar, ¿por qué debe pensar que vendo barato? Entonces no está claro que no vas a querer vender o que no vas a querer subir el precio. Entonces fíjate que en adelantar el mercado, en adelantarme al mercado, le hacen creer que está barato o caro. Yo estoy alterando el mercado, ¿no? O sea, en definitiva, pasa una cosa parecida a lo que pasa en algunas ramas de la física, que el ejercicio de observar y operar sobre el mercado va y lo altera. Entonces, por eso es que es esencialmente impredecible. Pero si no pensemos por contradicción, honestamente, así como están con tantos datos, con algoritmos, yo no conozco a nadie que sepa qué va a pasar con el mercado. No tengo la menor idea realmente, ¿no? Y francamente, convengamos que si lo supiese, en vez de estar haciendo este programa, saldríamos corriendo a contárselo a todos nuestros amigos y a resolver el problema del hambre en el mundo. Entonces, si no lo hacemos, es porque no lo sabemos. Sin embargo, hubo un matemático, Jim Simons, que murió justamente en mayo de este año. Él fue matemático, pero además creó un fondo de inversión, que creo que llegó a acumular, no sé, 25.000 millones de dólares, que es considerado el fondo de inversión más exitoso de los que existen, ¿no? Y aparentemente por una fórmula matemática. ¿Es posible encontrar fórmulas matemáticas que nos permitan adelantarnos a las distintas actividades que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra vida actual? A ver, no te quiero dar la respuesta economista. Sí y no. ¿Qué quiero decir con esto, no? Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es predecir exactamente una cosa que va a suceder, tipo, el dólar va a valer esto, va a llover o no va a llover. Eso es una cosa. Otra cosa es decir, ok, de repente yo no puedo predecir si va a llover, pero sí puedo pegar a las probabilidades. Te pongo un ejemplo bastante tonto. Suponete que vos me decís, ¿vos me podés predecir con la matemática si va a salir caro o seca? No. Ahora, ¿eso quiere decir que yo no sé nada? No, yo sé un montón. Cuando yo te digo que las chances de que salga cara son 0,50, te estoy diciendo una barbaridad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo más o menos cómo vos tendrías que gestionar tu riesgo o saber si te conviene apostar a que salga cara o sale seca. Cualquier persona razonable, cuando yo te digo, mira, las chances de que salga cara o seca son 0,50, lo que debería concluir es, me declaro indiferente con respecto a apostar cara o seca. Bueno, esa información es muy útil. Fíjate lo que vos dijiste antes. Suponete que yo te digo, mira, las chances de que mañana llueva son 70%. ¿Ok? Y que entre paréntesis el Servicio Meteorológico Nacional hace un muy buen trabajo en medir esas probabilidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir 70%? Lo importante es no tanto eso, sino qué es lo que vos hacés. ¿Qué quiere decir eso? Si vos estás saliendo de una enfermedad o te compraste un vestido carísimo y no querés que se moje, entonces con esa información posiblemente vos lleves un paraguas.
Ahora, imagínate, a mí no me gusta llevar paraguas porque lo pierdo, ¿está bien? Entonces, con 70% de probabilidad de chaparrones, yo no llevo paraguas, ando simplemente y me mojo. Entonces, en definitiva, el Servicio Meteorológico Nacional, como te dice 70% de chaparrones, no te está prediciendo si llueve o no llueve, pero te está ayudando con ese número a que vos tomes una decisión. Entonces, partamos la pregunta en dos partes. El Servicio Meteorológico, cuando dice 70% de probabilidad de chaparrones, ¿está prediciendo correctamente si va a llover o no llover? No. Pero está proveyéndote de información muy importante. Y justamente el mercado de las finanzas tiene que ver justamente con eso. El mercado de las finanzas no es tanto de pegarle al precio de la bolsa o no, sino de ayudarte a gestionar el riesgo. O sea, justamente la información que está intentando sacar una persona que invierte es, mirá, si vos me decís que el retorno va a ser muy alto, yo de ahí debería inferir que el activo tiene que ser muy riesgoso. O al revés, si vos me querés enchufar algo muy riesgoso, yo debería exigirte que me pagues mucho. Entonces, justamente las computadoras, los algoritmos, intentan medir ese riesgo. ¿Bien? Pero hay una diferencia enorme entre pegarle un resultado y pegarle las probabilidades. Y ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y los pronósticos, necesitan este es el libro, para que lo tengan presente y quienes quieran revisarlo y disfrutarlo y navegar por este libro que es maravilloso. Pero ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y para hacer pronósticos se necesita tanta cantidad de datos, hay que gestionar una cantidad de datos muy grande. ¿Qué papel va a tener la inteligencia artificial? ¿Va a ayudar? ¿Va a reemplazar? ¿Va a permitirnos hacer pronósticos ajustadísimos? ¿O simplemente, vos lo decís un poco al principio del libro, el pronóstico es tanto una ciencia como un poco de arte, ¿no? ¿Cuánto tiene de ciencia y cuánto de arte y cuánto puede ser reemplazable por la inteligencia artificial? Mira, justamente son todas las cosas que yo invito a los lectores a recorrer en el libro, ¿no? Hay ciertas cosas que son asombrosas de la inteligencia artificial y que estamos viendo posiblemente el principio de una revolución, insisto, por ejemplo, adelantarse a la presencia de un tumor o una enfermedad, por ejemplo, predecir si un chico va a abandonar el colegio. Ahí, francamente, lo que ha hecho la inteligencia artificial es increíble. Por ejemplo, insisto, la propia performance del ChatGPT, porque a la larga el ChatGPT es simple, lo único que hace el ChatGPT es pronosticar. O sea, no quiero ser ofensivo con el ChatGPT, pero más o menos la esencia del ChatGPT es, vos escribís mi mamá me y parás. Y lo pones al ChatGPT a decir, bueno, mira, yo puse a mi mamá me, ¿cómo sigue? Predecime. Entonces el ChatGPT lo que hace es buscar y dice, mira, cada vez que la gente puso a mi mamá me, ¿cómo siguió? Y mi mamá me mima, mi mamá me odia, mi mamá me pregunta, mi mamá me oculta, mi mamá me lo que sea. Entonces, en definitiva, lo que hace el ChatGPT dice, mira, miremos todas las chances que aparecieron y la mayoría de las veces que alguien puso mi mamá me, puso mima. Entonces te dice, yo predigo, que lo que quiero poner después de mi mamá es mima. Esa es la lógica del ChatGPT. Entonces, en definitiva, siempre que la predicción sea un problema de datos, ChatGPT funciona muy bien. Puede predecir, por ejemplo, si vos no tenés una figura incompleta, puede predecir, mira, en este cachito que vos no tenés una figura incompleta, yo relleno con esto. Eso puede funcionar para la fotografía, pero imagínate que puede funcionar, por ejemplo, para detectar un tumor. Mira, yo tengo esta mancha acá y quiero saber que vos te juegues si es una manchita o si realmente es un tumor. Entonces, para esas cosas, la inteligencia artificial funciona muy bien y va a funcionar mejor. Ahora, tenemos que poner un límite, porque, como dijimos en esta conversación, hay muchos fenómenos cuya impredecibilidad tiene que ver no con la falta de datos, sino que son fenómenos esencialmente impredecibles. Te pongo un ejemplo bastante tonto. Yo te regalo todo tipo de datos, agarrá el jugador que quieras, Messi, Maradona, que vos te guste, y yo te regalo todos los penales, y una cosa que cuesta creer es, no se puede predecir cómo va a patear el próximo penal Messi o en su momento Maradona. ¿Por qué? Pero no porque son tontos, porque son descuidados, sino porque justamente los jugadores profesionales involucran al azar, no porque son tontos, sino porque no quieren dar ventajas. O sea, justamente y meten el azar en sus penales para que vos no le saques la ficha. Como si fuese un jugador de póker. Cuando tiene cartas buenas, no se pone contento, hace algo. ¿Está bien? Porque justamente no quiere deschavarse. Entonces, en definitiva, pensarlo así,
si yo a la inteligencia artificial le regalo todos los penales que pateó Messi y lo pongo a decir, predecime qué va a hacer en el próximo, la inteligencia artificial dice, no lo sé. ¿Está bien? Porque esencialmente ese tipo de fenómenos son impredecibles. Por eso es que aún en tiempos de algoritmos, de lo que vos quieras, y todo el mundo estuvo hasta las últimas horas de la noche mirando qué pasaba con Trump. ¿Está bien? Insisto, no es que falten datos, faltan algoritmos, sino que ese tipo de fenómenos hiperestratégicos, como los de la política, los de la economía o los del deporte, son muy difíciles de agarrar con la inteligencia artificial. Walter, te agradecemos muchísimo estos minutos. Este es el libro Viajar al futuro. A ver cómo se ve. Ahí, Viajar al futuro y volver para contarlo. Un libro delicioso en el que va a hablar de Messi, de Maradona, del dólar, de si va a llover mañana o no. Todas esas cosas y mucho más van a encontrar en este libro para nosotros, para las personas que justamente no somos ni matemáticos, ni estadísticos, ni analistas de datos, para entender un poco cómo se utilizan, cómo se hacen, cómo se utilizan, qué confiabilidad tienen los pronósticos y poder tomar decisiones, porque justamente para poder manejar el riesgo. Walter, te agradecemos muchísimo. El libro no lo terminé, pero lo estoy leyendo, me encanta, así que te mando un gran abrazo y por supuesto no va a faltar oportunidad para que volvamos a conversar. Como siempre, un gustazo, Nora. Mil gracias. Saludos. Estuvimos hablando con Walter Sosa Escudero, doctorado en Economía en la Universidad de Illinois, especialista en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales, es profesor plenario y director del Departamento de Economía en la Universidad de San Andrés, además investigador principal del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Además de este libro, escribió Borges, Big Data y yo, Big Data y qué es y qué no es la estadística, todos publicados por Siglo XXI Editores. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Científicos creen haber encontrado una manera novedosa de controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, por ejemplo. Los vuelven sordos para que no sean capaces de aparearse. ¿Cómo es esto, Nora? Así Qué es, curioso. aparentemente muy astuto. Los mosquitos tienen relaciones sexuales mientras vuelan en el aire y los machos dependen del oído para perseguir a una hembra. Entonces, ¿qué hicieron? Investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara alteraron una vía genética que participa en la audición. El resultado, no hicieron contacto físico con la hembra, incluso puede estar 3 días en la misma jaula. Los mosquitos hembras son los que transmiten las enfermedades porque son las que pican. El trabajo lo hicieron con Aedes aegypti, el mosquito que transmite justamente el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika a alrededor de 400 millones de personas por año. Lanzaron el primer satélite hecho de madera, Nora. Se espera que ayude a reducir la basura espacial porque se incinera durante el reingreso en la atmósfera. Así es, se llama LignoSat, ligno por madera, ¿no? Lo desarrollaron científicos de la Universidad de Kioto y tiene 10 centímetros de lado. Fue lanzado en un cohete SpaceX no tripulado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Estados Unidos. Un portavoz del desarrollador de este satélite le dijo a la agencia de prensa francesa que el satélite llegará pronto a la estación espacial y será lanzado al espacio exterior aproximadamente un mes después, para probar su resistencia y durabilidad, ya que es necesario comprobar si puede soportar los cambios extremos de temperatura que se dan en el espacio exterior. Para prestar atención, Nora, en Australia se prepara una legislación para evitar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Así es, realmente un tema que preocupa en todo el mundo. Según la cadena oficial británica BBC, el primer ministro de Australia dijo que las leyes propuestas se van a presentar en el Parlamento la semana que viene y tienen como objetivo mitigar el daño
que las redes sociales están infligiendo a los chicos australianos, y en todo el mundo es lo mismo, ¿no? Los padres no podrán eximir a sus hijos mediante consentimientos particulares y serían las plataformas las que tendrían la responsabilidad de impedir estos accesos o sufrir las penalidades por incumplimiento. ¿Sabías que...? ¿Sabías que las enfermedades son una construcción social, económica, política y cultural, más que trastornos meramente biológicos? Todas estas visiones modelan nuestra percepción de patologías como el dengue y el cólera, el cáncer y la tuberculosis. En Enfermedades Argentinas, 16 historias, editado y compilado por Diego Armus y publicado por Fondo de Cultura Económica, reúne precisamente ejemplos socioculturales de enfermedades que, desde mediados del siglo XIX hasta el pasado reciente, se convirtieron en asuntos públicos en la Argentina. Este texto es una recopilación rigurosa y una reflexión crítica sobre las relaciones entre enfermedades, ambiente y sociedad que invita a recorrerla desde un ángulo particularmente interesante. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Te recordamos, estamos hasta las 22 en vivo, como siempre, a través de El Destape, AM 1070, TDA, Canal 20 de Telecentro y la transmisión en directo a través del canal de YouTube del Destape. Recordá, vos que estás del otro lado, que podés volver a escuchar cada uno de los segmentos del programa donde quieras y cuando quieras, en formato de audio podcast, a través de www.norabar.com.ar. Ingresás y vas a encontrarte con talentos, cada una de las noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Compartimos algunos de los mensajes que llegaron de ustedes a través del chat de YouTube. Walter Lobato nos saluda, abrazo Nora y equipo. Walter de La Pampa, los estoy escuchando. Edgardo González, buenas noches Nora y Sebastián, siempre muy interesante este programa sobre ciencia, salud y tecnología. Ojalá tuvieran una hora más, nos dice. Muchas gracias. Guillermo Rose, buenas noches Nora, muy buen programa como siempre. Saludos, Guillermo de Catán. Muchos más mensajes para compartir, no tenemos demasiado tiempo para hacerlo, pero ustedes pueden seguir participando como lo están haciendo vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, y por supuesto a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos con la segunda entrevista de esta noche. Allá vamos, sí, y vamos a un tema que está ocupando el centro de la escena científica. Empezó a principios de este siglo, en la primera década del siglo XXI, ofreciendo unas esperanzas enormes a los científicos y a los pacientes que tenían enfermedades sin una cura cercana. Es el tema de las células madre, pero después un poco se desinfló. Se vio que no era tan fácil implementar tratamientos con células madre, que había obstáculos por delante importantes que había que superar, pero ahora está volviendo con una fuerza impresionante. Hace algunas semanas se publicó en la revista Nature el caso de una joven de 25 años a la cual le habían curado la diabetes con un tratamiento con células madre, o sea, había dejado de necesitar las inyecciones de insulina. Y hoy justamente se publicó en un ensayo en 4 personas, 3 de ellas tuvieron resultados positivos para recuperar parte de su visión en un tratamiento con células madre. Para entender un poco más de esto y poder medir, poder valorar exactamente cuál es la trascendencia de estos ensayos, que por ahora son en pocas personas, pero si podemos pensar que hay avances así que pueden hacerse a corto plazo, tenemos en línea a Fernando Pitozzi.
bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias Biológicas con orientación en Virología Molecular en la Universidad de Friburgo, Alemania. Postdoctorado en el Instituto de Inmunología de Zúrich y en el Instituto de Microbiología Médica e Higiene de Friburgo. Actualmente es investigador superior del CONICET y jefe de laboratorio en terapias regenerativas y protectoras del sistema nervioso central en la Fundación Instituto Leloir. Y además, debo agregar, es uno de los pioneros o el pionero en la investigación en células madre en el país. Así que, la verdad, un privilegio que nos dediques estos minutos, Fernando. Muchísimas gracias. Siempre es un placer, Nora. Muchas gracias a ustedes por el interés. Pero es increíble cómo poco a poco están surgiendo aplicaciones de aquello que al principio decíamos, bueno, está muy lejos, es una idea, es una hipótesis de trabajo, hay que trabajar mucho, pero al principio la verdad es que los ensayos que se hacían no estaban dando resultados concretos. Sin embargo, ahora, hoy mismo, me sorprendí cuando vi esta publicación de Nature, donde dice que de 4 personas tratadas por problemas en la visión, 3 habían tenido resultados positivos en tratamientos con células madre, que habían recuperado parte de su visión. Realmente uno se queda con la boca abierta. ¿Hasta qué punto estamos ya avanzando más decididamente en utilizar estas entidades que las descubrieron primero, después aprendieron a producirlas más fácilmente? Porque al principio había que tomarlas de los embriones, ¿no? Después llegó Yamanaka, un premio, ahora premio Nobel japonés. Él encontró una manera de producir, o sea, de volver atrás el reloj de las células, convertir células adultas en células madre y tener así una provisión constante de células madre. Pero bueno, después hay que volver a diferenciarlas y, más allá de que uno la idea la tiene, claro, uno puede tener la receta, pero después hay muchos detalles, ¿no? ¿Cómo se está avanzando? Y ahora sí podemos pensar que esta es una posibilidad, digamos, que está al alcance. Está llegando, esto es un descubrimiento, como bien dijiste, del premio Nobel japonés del 2007, y en el 2014 ya se hizo el primer ensayo clínico. Todos estos son ensayos clínicos, son experimentos que se hacen en pacientes para ver si realmente estas terapias son seguras y también si tienen efecto terapéutico, ¿no? No hay un tratamiento aprobado todavía, o sea, ningún paciente puede ir a ningún médico del mundo y decir, quiero que me cure el problema que tengo en la córnea, como este último trabajo, porque eso todavía está en fase experimental. Entonces hay pacientes que están poniendo el cuerpo para ver si realmente estas intervenciones son seguras y si tienen efecto. Y lo que empezó muy lentamente, porque como vos dijiste, había muchos problemas técnicos a superar, había que hacer células en el laboratorio de grado clínico que se pudieran introducir después en los pacientes. Esas barreras se están haciendo cada vez, se fueron solucionando de a una, y hoy por hoy uno de los límites, las limitaciones es que esta célula que se llama célula madre reprogramada, que es un tipo de célula muy particular porque se hace en el laboratorio, puede dar todas las células del cuerpo. Entonces, un desafío del laboratorio es poder convencer a esa célula reprogramada de que haga, por ejemplo, células de la córnea y no otro tipo de célula, o células de páncreas y no otro tipo de célula. Entonces, esos son 50 años de investigación anteriores, investigación básica, que permite que los laboratorios puedan hacer ese trabajo, convencer a la célula madre que es indiferenciada a diferenciarse en algo que sea útil para un paciente, y después trasplantarla. Entonces, lo que se sabe hoy es que ya hay más de 50 de estos ensayos de distintas enfermedades que están en curso. Entonces, lo que se está viendo ahora son los primeros resultados de la primera fase experimental. Faltan todavía, esto es fase 1, falta fase 2, fase 3, falta para que sea algo que el médico pueda decirle al paciente, este es un tratamiento que podés tener. Faltan muchos años, más de 5, quizás más de 10. Pero lo que está pasando es que como
se destrabó el tema técnico de poder conseguir células de calidad de grado clínico para distintas enfermedades. Entonces, nosotros ya sabemos que de estos 50 ensayos clínicos que están en curso, y muchos ya están saliendo bien. Entonces, ya sabemos que para degeneración macular, que es otra enfermedad del ojo, hay buenos resultados, que para diabetes hay buenos resultados, que para Parkinson hay buenos resultados, y lo que salió hoy, que me diste la primicia a vos, porque yo no había leído la publicación, es un tratamiento para problemas de la córnea, que es la parte del ojo que es transparente y que permite que la luz pase. Si esa parte del ojo es como la piel, es como que uno baja la persiana o pone una cortina, la luz no pasa y la persona no ve. Entonces lo que hicieron en Japón, en estos 4 pacientes, es tomar células del mismo paciente, tomar una línea que ya está en un banco, reprogramarla, hacer célula madre, y de ahí convencer a que sean células de la córnea. Después le trasplantaron eso, y como dijiste bien, 3 de 4 pacientes pudieron recuperar la visión. Bueno, la verdad es que a mí, vos decís, faltan 10 años, faltan 15 años, de todas maneras me da un entusiasmo enorme y me resulta muy esperanzador, porque pensemos que son patologías que no tenían ningún tipo de terapia, digamos, que resultara en algo que fuera una mejora en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pero quiero centrarme también, ustedes están estudiando estas células madre, que son las que dan nacimiento a todos los tejidos, porque en el cuerpo tenemos casi, no sé, alrededor de 200 tipos de células, ¿no? Estas entidades ustedes las tienen en el laboratorio y están trabajando en una patología que muy prevalente y que también muy difícil para los pacientes y para las familias, que es el Parkinson, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo y cómo van avanzando? Bueno, lo que estamos haciendo es, como uno puede tomar células de un paciente, reprogramar y hacer neuronas, por ejemplo, nosotros estamos teniendo neuronas de un tipo particular, que secretan dopamina, que son las neuronas que se mueren en los pacientes de Parkinson. Entonces nosotros podemos tener neuronas del paciente sin tener que pedirle un pedacito de cerebro, ¿no? Entonces esas neuronas las podemos comparar con neuronas que no son de Parkinson y preguntarnos, por ejemplo, por qué las de Parkinson se mueren y las otras no. Y a partir de ahí, cuando uno entiende la enfermedad, puede empezar con tratamientos nuevos. Por otro lado, hay 3 ensayos clínicos en pacientes de Parkinson en donde se trasplantan en el cerebro neuronas derivadas de estas células que llamamos pluripotentes, que pueden dar cualquier tipo de célula, ¿no? Células madre pluripotentes. Y uno de los problemas, hay 2 problemas. Uno de los problemas es que la mayoría de las células que se inyectan no sobreviven, sobreviven entre el 5 y el 10%, y nosotros creemos que tenemos el tratamiento complementario a este trasplante para que vivan mucho más. Y después, por otro lado, el otro problema es que son tratamientos caros. Entonces estamos impulsando un proyecto que se llama Haplobanco, que es una colección de estas células madre reprogramadas, que sea compatible con Argentina, porque se ve que eso disminuye casi al 10% cualquier tratamiento que salga de ahí y que permite que esto pueda ser accesible a la población. Claro, ese costado, el del costo, es importantísimo, porque vemos que salen tratamientos revolucionarios, pero a un costo que son inaccesibles para la mayor parte de la población, no solo de la Argentina, sino mundial, ¿no es cierto? ¿Por qué la Haplobanco se llama, haría más accesibles los tratamientos? Porque hay costos fijos de producción, como de cualquier otra cosa, de producción de células, que si esos costos son para un paciente, se dividen por 1. Pero si son para cientos de miles de personas, se dividen por cientos de miles. Entonces eso baja muchísimo los costos de producción. Y se llama Haplobanco porque hay personas que son como donantes más facilitados, o sea, es más fácil recibir las células de esos donantes que de otras personas. Y entonces se puede elegir quién da las células para después reprogramarlas y después en su momento hacer neuronas o
islotes beta pancreáticos o células de la córnea. Entonces, es Por el ejemplo, tema del si yo costo de tuviera, producción. si tuviera una enfermedad, ¿me sirve una célula donada por otra persona? Y es compatible con vos, sí. Y este haplobanco, lo que calculó el INCUCAI junto con el Garrahan, porque es un proyecto del ELUAR con el Garrahan y con el INCUCAI, desde hace mucho estamos queriendo empezar, pero bueno, la tecnología está disponible y el lugar para hacerlo también, y la gente también, falta la plata. La idea es cubrir el 90% de las personas de Argentina. O sea que yo entiendo que vos estarías ahí, Nora, sí. Sí, ojalá. Ojalá que no las necesite, pero si las necesitara, querría tener el haplobanco local. Bueno, y aparte de cualquier forma, como esto hay haplobancos nacionales ya. Japón tiene cubierta el 40% de la población de células madre. Está en toda Europa, está en Asia, está en Estados Unidos, Brasil está haciendo su haplobanco también. Entonces, la célula que no está acá, la idea es poder colaborar con otros haplobancos y que haya células que vayan y vienen, como van y vienen las células de médula ósea, por ejemplo. Claro, ahora para porque ya existen tratamientos efectivos para enfermedades sanguíneas con células madre, y los bancos del mundo son muy colaborativos. Muchas veces por eso se necesitan bancos públicos, ¿no? No bancos privados. Ninguna de estas iniciativas de ningún país del mundo tiene un aporte empresarial. Son ONGs o bancos, la gran mayoría son el Estado, que sabe que estas son terapias que vienen, como vos decís, que es una línea de medicina regenerativa que hoy por hoy se reduce, no se reduce, pero está aplicada solamente a enfermedades de la sangre para trasplante de médula ósea, pero que esta tecnología permite encarar cualquier tipo de enfermedad, porque permite hacer cualquier tipo de célula, y que para hacer accesible esto a la población se necesita inversión pública. No hay ejemplos en el mundo de que esto venga por una empresa. Bueno, dejamos esta idea. Tenemos la tecnología, tenemos las personas que saben hacerlo, están los planes, está todo. Solo falta la inversión, que tampoco debe ser, en comparación con otras inversiones, mayúscula, ¿no? No. Es como decía, yo que tengo mis años, había una serie del hombre nuclear que cuando empezó decía, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Y reconstruían a la persona. Bueno, hoy nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Falta ese último pasito, que es la inversión. Esperemos que nos escuche alguien que pueda poner una firma o pueda tomar la decisión para que se financie esto, que es fundamental. Y como vos nos contás, ya está en marcha en muchos países. Y aquí tenemos, o sea, si no tuviéramos el conocimiento, uno puede decir, bueno, hay que preparar a la gente, pero tenemos la tecnología y tenemos el conocimiento. Falta solo eso. Sí. Fernando, te agradecemos muchísimo. La verdad, me encanta siempre llamarte porque nos aclarás todos los temas, y este es un tema particularmente cercano a todos, porque nadie sabe en qué momento va a necesitar una terapia regenerativa, y esto es poner el organismo en 0 kilómetros. De nuevo, las partes que fallan, volver a ponerlas 0 kilómetros. Tal cual. Muchísimas gracias, Nora, siempre es un placer. A vos por atendernos. Bueno, estuvimos hablando con Fernando Pitozzi, un máster. Bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias Biológicas con orientación Virología Molecular en la Universidad de Friburgo, Alemania, postdoctorado en el Instituto de Inmunología de Zúrich y en el Instituto de Microbiología Médica e Higiene de Friburgo, actualmente investigador superior del CONICET y jefe de laboratorio en terapias regenerativas y protectoras del sistema nervioso central en la Fundación Instituto Leluar. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales. Y Nora, en los últimos minutos tenemos talentos excepcionales. ¿A quién tenemos hoy para conocer la historia de su vida?
Hoy tenemos a este sí es un fuera de serie, Alexander Grothendieck. Sebastián, mira lo que dicen de este matemático verdaderamente fuera de todo lo que uno conoce. Cuando pareciera que se impone valorar a las figuras públicas por los números del rating, a los escritores por la cantidad de libros vendidos y a los creadores visuales por los récords que alcanzan en el mercado del arte, vidas como la de Alexander Grothendieck, que murió en 2014 en el hospital de Saint-Giron, un pueblito de los Pirineos franceses, nos confrontan con el sentido de la existencia. Esto, para quienes estén viendo por YouTube, allí lo ven en las distintas edades de una vida impresionante. Grothendieck nació en Berlín, Prusia, en 1928 y es considerado quizás el matemático más importante del siglo XX. Alguien que alcanzó la estatura de Gauss, Galois, Riemann o Gödel y encarna la parábola trágica del genio que se consume en las paredes en las cumbres del pensamiento. Fue un chico que en su niñez incluso no estaba escolarizado, llegó tarde a la escolarización, vivió en la calle. Después de la guerra, nuestro personaje se inscribió en la Universidad de Montpellier. Allí, tras redescubrir por su cuenta algunos resultados ya demostrados, se fue a París, donde se encontraría con las figuras más importantes del momento en su disciplina. Se dice que una de ellas, Lorenz Schwartz, le dio a leer un paper que acababa de escribir y que terminaba con una lista de 14 problemas sin resolver. Después de unos meses, Grothendieck los había resuelto todos. Trabajando en jornadas de 10 o 12 horas y rodeado de jóvenes talentos, revolucionó la geometría algebraica y desarrolló un nuevo lenguaje que ingresó en el inconsciente de los matemáticos. Escribieron en Nature David Mumford y John Tate. A los 38 años le concedieron la medalla Fields, el más alto honor al que puede aspirar un matemático, pero rehusó ir a retirarla a Moscú en solidaridad con los disidentes perseguidos. A los 44 renunció a su puesto en el Instituto de Altos Estudios Científicos, donde se reúne la crème de la ciencia francesa, porque un pequeño porcentaje de su presupuesto venía del Ministerio de Defensa. En 1988, cuando tenía 60 años, se exilió en un pueblo cercano al campo de Vernet, donde había sido apresado su padre antes de ser enviado a Auschwitz. Allí escribió una obra monumental que compila trabajos matemáticos, reflexiones filosóficas y autobiográficas y que alcanza las 20.000 páginas. Tuvo 5 hijos de 3 parejas, pero cortó los lazos con su familia, colegas y amigos cuando llegaba ya a la vejez. No tenía teléfono ni dirección conocidos. El 3 de enero de 2010 envió una carta a uno de sus alumnos en la que exigía que ninguno de sus trabajos fuera publicado. Ya murió solo en un hospitalito de provincia en Francia. Vivía como alejado de la sociedad. Por lo menos en este caso, como escribió Edward Frankel en The New York Times, uno de sus herederos intelectuales, resistámonos a otorgarle un número a un hombre de números. Hay lecciones más profundas para aprender de Alexander Grothendieck, un ser humano sin igual y de vida extraordinaria. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, Nora? Bueno, que Alexander Grothendieck, uno de los más grandes matemáticos del siglo XX, fue un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Y rápidamente, como ustedes ya saben, no nos queda más tiempo en el día de hoy. Nos comenzamos a despedir. Vamos a saludar a todo el glorioso equipo del Destape. Muchas gracias a nuestro director, Grego Faerman, en cámaras y micrófonos, a Jera Verdejos, en videograf, a Tomás Gobar, a Marcelo Ojeda, productor de Zócalos, en la asistencia técnica Jorge Gaitán, jefe técnico Germán y por supuesto a Jesse Straneo en la operación técnica. Nora. Así es, y a Sebastián Díaz, por supuesto, locución y coordinación general, y Eva Ojeda Dar en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes, que son el corazón y el alma de este programa. Nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 9 en punto para irnos al infinito y más allá. Que tengan una excelente semana.